Pita, en una biografía de Riccieri editada por el Círculo Militar, allá por el año 1940, y que sostiene que, ¿no es cierto?, Riccieri se sintió muy afectado, ¿no es cierto?, por la visión crítica de San Martín que tenía Alberdi. Imaginemos que el joven Riccieri, digamos, toda su vocación militar se hace bajo el convento de San Lorenzo, el combate de San Lorenzo, ¿no es cierto?, la figura de San Martín. Y bueno, dice, bueno, que, ¿no es cierto?, que Riccieri estaba tomando unos apuntes de las cosas que decía Alberdi, porque le parecía que realmente era muy, ¿no es cierto?, muy importante una figura de esa envergadura, estar cerca, escucharlo, y que cuando empieza a tomar, ¿no es cierto?, los apuntes de cuando Alberdi, ¿no es cierto?, Alberdi lo critica a San Martín, ¿no es cierto?, y lo critica en la visión de Alberdi como una figura. Alberdi tenía en ese momento una visión crítica a lo que eran, diríamos, los caudillos político-militares, y lo veía San Martín como... Entonces, Riccieri cierra el cuaderno, termina de tomar nota y deja. Pero otro biógrafo, ¿no es cierto?, como un señor Plácido Grela, que es un cooperativista de Santa Fe y de San Lorenzo, verifica que durante 4 años en Europa la amistad de Alberdi con Riccieri es muy próxima. Tan es así que al momento de morir Alberdi en 1884, una de las 6 personas que están en el lecho de Alberdi es el teniente primero, ya, ¿no es cierto?, Riccieri. Es decir, la vida de Riccieri se va encadenando con circunstancias, ¿no es cierto?, bastante particulares, como esta amistad de Alberdi cuando él es, ¿no es cierto?, muy joven. Bueno, acá entonces está en Europa Riccieri y Roca le firma, ¿no es cierto?, la orden para hacer la escuela de guerra en Bélgica. En aquel momento la escuela de guerra belga era considerada la mejor de Europa. Riccieri la hace, egresa número 2, por muy pocos céntimos no sale, ¿no es cierto?, no sale número 1 en la escuela de guerra belga. Mientras tanto, esto es el periodo que es la primera presidencia de Roca, 1880-1886. Ya después de la Escuela de Guerra Belga, ya sí, viene, ¿no es cierto?, como agregado militar en París y asciende ya con el grado de capitán. ¿Y cuando se establece la relación y la amistad de Roca y Riccieri? Roca termina la presidencia en 1886 y hace un viaje a Europa, ¿no es cierto?, con varios de sus hijos. Y ahí en París lo conoce a Riccieri, lo trata. Y ahí realmente se establece una relación, ¿no es cierto?, de amistad. Tan es así que la primera carta que, ¿no es cierto?, yo encontré de Roca hacia Riccieri, la encabeza así: mi querido capitán. Fíjese, era un término no usual, ¿no es cierto?, y sobre todo no usual en Roca, que siempre marcaba mucha, ¿no es cierto?, mucha distancia. En todo este periodo, después, ¿no es cierto?, Riccieri pasa a ser agregado militar en Berlín, ¿no es cierto?, porque se consideraba que en ese momento había que observar todo el desarrollo de las Fuerzas Armadas alemanas, en ese momento. Roca deja la presidencia, retorna como senador y ministro del Interior en la presidencia de Juárez Celman. Riccieri sigue en Europa. Asume la presidencia Pellegrini, Roca va de ministro del Interior, y ahí entonces Roca, que es ministro del Interior, el general de Valle, ministro de Guerra, se produce una situación de tensión con Brasil, porque se subleva Río Grande, ¿no es cierto?, Río Grande, para independizarse de Brasil por segunda vez, y entonces empieza a plantearse la posibilidad de un conflicto entre Argentina y Brasil. Y entonces Roca, ¿no es cierto?, toma, digamos, aunque no era su área, pero por el papel que tenía el gobierno, la decisión que Argentina tenía que rápidamente modernizar su armamento, pues tiene un riesgo de conflicto con Brasil. Entonces, a partir de acá, el papel de Riccieri, de 1891, pasa a ser el papel de ser el gran gestor de la compra de armamento argentino en Europa. Todo siempre apoyado por Roca, ¿no es cierto?, que le va gestionando la creación de la Comisión de Adquisición de Armamento, que lo nombren a él, desde el poder nacional que Roca manejaba. Acá realmente Riccieri demuestra una capacidad excepcional, ¿no? Es decir, en cuanto ahí cuando él
crea lo que llamó el fusil Mauser modelo 91, modelo 1891. Él estaba el fusil Mauser, pero él, digamos, genera un modelo de fusil, ¿no es cierto?, que en aquel momento fue considerado el más moderno del mundo, y que inclusive empezó a ser adaptado por Alemania, por el Reino Unido, etcétera, ¿no es cierto? Y que fue un invento, iniciativa él que perfeccionó, ¿no es cierto?, el fusil. Bueno, todas las tratativas en ese momento, Riccieri se concentra, ¿no es cierto?, es decir, se compran 120.000 fusiles, porque uno compraba para el efectivo, que podían ser en esa época 20, 25.000, pero para todo lo que se suponía que en un conflicto de guerra esto se había que reunir, ¿no es cierto? Y Riccieri estableció una modalidad, que se probaran los 120.000 fusiles. Cuando, ¿no es cierto?, los alemanes en ese momento los compraban, probaban 1 sobre 10 al azar, digamos, un fusil sobre 10 al azar. Él hizo probar los 120.000 fusiles, uno por uno, ¿no es cierto?, en ese punto. Bueno, Roca termina ¿no es cierto?, la presidencia de Pellegrini, Roca se vuelve al Senado, ya Riccieri en ese momento es mayor, sigue manejando el tema, ¿no es cierto?, de la adquisición de armamento. Ahí Brasil deja de ser el problema pasa a ser la posible guerra con Chile, En esta etapa, ¿no es cierto?, Roca es senador, presidente provisional del Senado, renuncia el presidente Luis Peña, asume la presidencia el vicepresidente José Evaristo Uriburu, que era un hombre muy cercano a Roca, y ese es el momento, 1895-1896, donde se cree que el conflicto con Chile es más inminente. En esta etapa, diríamos, lo que Riccieri había hecho con el apoyo de Roca era renovar todo el armamento, diríamos, de la infantería, pasa a ser el objetivo renovar, ¿no es cierto? Sí, primero la compra de ametralladoras Maxim en Gran Bretaña, digamos que, ¿no es cierto?, como un elemento para completar. Y después empieza la renovación del material de artillería, los cañones Krupp de montaña, porque estaba, ¿no es cierto?, el conflicto con Chile. En toda esta etapa, realmente, cuando los estudios que muestran cuánto pagó Argentina respecto al resto de los países del mundo en la compra de fusiles, de ametralladoras y de cañones, el que pagó menos siempre fue Argentina. Es decir, Chile pagaba más, Brasil pagaba más, el Reino Unido pagaba más, Bélgica pagaba más, ¿no es cierto? Lo que conseguía siempre era el mejor precio en todo esto. Siempre las cartas entre Roca y Riccieri, mucha familiaridad, ¿no es cierto?, pese a esta diferencia, pero no era un problema de amistad, era un problema de colaboración en una política, en concretar una política que en aquel momento era, ¿no es cierto?, era realmente decisivo en esta perspectiva. Tan decisivo que Roca es presidente de vuelta en 1898 por el temor a que hubiera una guerra con Chile. Dice, bueno, ¿quién es? Cuando Pellegrini, que era otro candidato, renuncia a su candidatura en 1898, dice, mire, el presidente tiene que ser Roca, porque es el más preparado para dirigir el país frente a la posibilidad de guerra con Chile que tenemos por delante. Mitre, que era un adversario político, también decide apoyar a Roca porque considera que es el más apto, ¿no es cierto?, en este momento. Para ese momento, ¿no es cierto?, Riccieri ya es coronel, empieza a tener una usina de crítica dentro del ejército. ¿Por qué? Era alguien que había estado prácticamente 15 años afuera del país. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo es esto que hay alguien, dice, que está tanto tiempo, ¿no es cierto?, fuera del país? Entonces empieza a tener también determinados problemas. Ahí en 1896 Roca lo hace designar jefe del Estado Mayor. ¿Por qué jefe del Estado Mayor? Que Riccieri no lo acepta, ¿no es cierto?, porque quería terminar la renovación de armamentos en Europa. Porque Roca lo que veía es que los chilenos habían designado jefe del Estado Mayor del Ejército a un general alemán, el general Körner. Es decir, en todo este periodo, donde Roca y Riccieri hacen todo esto, es decir, el jefe, porque en realidad ellos tenían normalmente ministros de guerra civiles, pero el jefe del Estado Mayor era un general alemán, el general Körner, que fue jefe del Estado Mayor del ejército chileno durante 15 años.
pero que además había llevado una misión, ¿no es cierto?, militar de 60 alemanes, incluidos sus oficiales, ¿no es cierto?, en este tema, ¿no? Había todavía esa impronta prusiana en el ejército chileno, todavía uno la percibe. Entonces Roca pensaba que necesitaba enfrente del general Corner en el ejército chileno alguien que tuviera, digamos, más interiorizado de las técnicas, las tácticas, las estrategias, los armamentos modernos, porque había conflicto, ¿no es cierto?, con Chile. Roca asume la presidencia en 1898, Riccieri sigue como coronel al frente de la Comisión de Adquisición de Armamentos en Europa. Ya estamos en un momento en que el servicio militar se ha puesto en marcha. La primera conscripción ha sido en 1896 en Curumalal, frente al riesgo de guerra con Chile. Roca asume, hace una jugada diplomática para distender el conflicto con Chile, se va al sur, se abraza con el presidente chileno en el estrecho de Magallanes, genera una mediación de Estados Unidos para resolver el conflicto con la Puna de Atacama, y ahí parece que el conflicto ha bajado. Entonces le encarga a Riccieri una misión y dice: mire, el conflicto con Chile ha bajado, vea si usted puede cambiar una parte de los armamentos que tenemos encargados por un ferrocarril, porque yo lo que quiero, digamos, ya, cosa que Riccieri, ¿no es cierto?, consigue, ¿no es cierto?, en la fábrica Krupp le llama un poco la atención, pero consigue Riccieri que cambie esto por un ferrocarril. Estamos en esta situación y en 1900 el ministro de Guerra de Roca, el general Luis María Campos, por razón de enfermedad renuncia, y entonces Roca lo llama a Riccieri y lo designa ministro de Guerra. En ese momento, digamos, la estructura del ejército en su nivel máximo funcionaba de otra manera, porque fíjese, un coronel en actividad era ministro de Guerra, que era la máxima autoridad, y Riccieri, siendo un coronel, ¿no es cierto?, un coronel joven, bueno, el ministro de Guerra era el que realmente conducía, ¿no es cierto?, conducía la fuerza. Riccieri le dice a Roca: si no es poco prudente que él sea ministro de Guerra, si no es mejor que él sea jefe de Estado Mayor, porque él va a estar impartiendo órdenes sobre ¿no es cierto?, generales que han estado, ¿no es cierto?, en la guerra, ¿no es cierto?, en la campaña del Ejército Grande, que han estado en la guerra del Paraguay, que han estado en la ocupación de los territorios del sur. Y él no ha estado en ninguna de esas etapas, ¿no es cierto?, y ha estado viviendo afuera del país. Es decir, en alguna medida, Riccieri, pero Roca, ¿no es cierto?, insiste en designar. Riccieri, ¿no es cierto?, asume el Ministerio de Guerra en 1900. En 1901 tenemos la ley de servicio militar obligatorio, que en realidad no es una innovación, es un ordenamiento de un proceso que ya estaba en marcha, que empieza en 1896. Ya había la mitad de los soldados eran conscriptos en ese momento, pero lo que hace Riccieri es ordenar ese proceso. Cuando llegó el año 1901, Roca muere en 1914, y en el primer aniversario de su muerte, 19 de octubre de 1915, Riccieri es el presidente de la comisión de homenaje a Roca, porque era el militar más amigo de Roca. Entonces, en el discurso que en 1915, ¿no es cierto?, hace Riccieri en el cementerio en homenaje a Roca, él dice: miren, yo hoy les voy a revelar algo que yo he sido testigo, pero que no lo sabe nadie, dice. Pero creo que como homenaje a Roca yo lo debo hacer. Y entonces Riccieri empieza a relatar que la Nochebuena de 1901, a las 9 de la noche, él llega a la casa, ¿no es cierto?, de Roca, y le lleva la orden para que le firme de movilización para ir a la guerra con Chile. La idea ¿no es cierto?, de Riccieri, había analizado mucho la guerra franco-prusiana, había visto cómo la velocidad con lo que se habían movido los prusianos había sido la clave de su triunfo, y entonces, viendo que se han bloqueado las negociaciones diplomáticas, le lleva la propuesta de firmar la orden de movilización, ¿no es cierto? En aquel momento la clave era la velocidad con que uno podía movilizar, ¿no es cierto?, la gente que no estaba. Bueno, y pasa durante 3 horas, ¿no es cierto?, en lo cual Riccieri, lo cuenta él, trata de convencerlo a Roca que le firme la orden de movilización. Y Roca duda,
¿no es cierto?, le